Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este tercer día de la convocatoria al ayuno en contra del coronavirus COVID-19. No solamente en contra de la pandemia, sino también en contra de toda crisis financiera. Estamos en medio de una crisis mundial debido a la pandemia, pero también debemos estar orando en contra de los desastres naturales. Ya comenzó la temporada de huracanes, estamos en medio de una temporada y debemos orar para destruir toda fortaleza de huracanes y de las inundaciones. Algunos países están siendo afectados por medio de lluvias torrenciales y muchas inundaciones. Así que estamos haciendo lo que debemos hacer a favor de el territorio asignado por Dios. Para eso es la iglesia. La iglesia está ubicada en un territorio determinado por Dios. En cada ranchería hay iglesias cristianas, en cada ejido, en cada ciudad. En una ciudad como Villahermosa hay miles de iglesias cristianas, congregaciones. Y en un estado, no se diga, en toda la nación, miles de iglesias. Las iglesias cumplen una función esencial, bendecir el territorio. Para eso está la iglesia, para bendecir, porque a través de la iglesia Dios acude a los problemas de la tierra, a los problemas de una ciudad, de una nación. Por eso hemos convocado a este ayuno para que Dios intervenga en los problemas de esta pandemia COVID-19, para que Dios intervenga en los problemas económicos y en los problemas de desastres naturales. Y hoy es el tercer día. Hoy en la tarde tendremos un servicio online para ministrar la Santa Cena. Así que a través del YouTube, a través de Facebook, tú puedes conectarte con nosotros. Estaremos ministrando a los hogares, a las familias, de manera especial a toda la red apostólica Maranata, que es nuestra asignación pastoral. Debemos estar cumpliendo el llamado del Señor. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Dios está diciendo que debemos bendecir el territorio, debemos bendecir la ciudad, debemos bendecir el estado, debemos bendecir la nación. Es un mandato de Dios. Solamente la iglesia cristiana puede bendecir el territorio. Por eso en Ezequiel 22:30 dice la Escritura: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Allí la Biblia habla de que viene destrucción a la tierra. ¿Por qué causa? ¿Puedes leer un versículo anterior? El pueblo de la tierra usaba de opresión. La opresión de los pueblos, ciudades, naciones. ¿Por qué la opresión? Hay opresión cuando el diablo está atacando a la gente para convertirlas en maldades, o sea, personas haciendo maldades. Y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Será que esta palabra que estamos leyendo en la Biblia, en Ezequiel 22:29, tiene cumplimiento para el día de hoy? Por eso Dios está convocando a la oración y al ayuno debido a tanta violencia en nuestras ciudades, tantos robos, tantas personas haciendo maldades. Por el pecado, todo esto es el pecado. Debido al pecado de la población de una ciudad, de una nación, está viniendo juicio. Esta pandemia no es otra cosa que un juicio de Dios. Pueden explicar las autoridades sanitarias de muchas maneras acerca de este virus, pero ellos no tienen la solución. Ya estamos a mitad del año 2020 y no han podido encontrar solución a este virus. Es más, ellos dicen, debemos prepararnos para una pandemia muy larga.
Quiere decir que el 2020 vamos a estar siempre con el miedo al contagio. ¿Cuántas personas están atemorizadas por el virus COVID-19, por el alto contagio? Y se alarman porque esta semana hay un gran número de contagios y se espera que la otra semana las cosas cambien. Pero si la gente sigue actuando como ha actuado hoy, las cosas no cambiarán. Todo lo contrario, se incrementará el contagio. Tengo aquí una nota periodística, salió el día de ayer de los Estados Unidos. Está hablando el doctor Anthony Fauci, quien es un epidemiólogo de la Casa Blanca, y analizó lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la nación más contagiada de este virus. El foco de atención mundial está en los Estados Unidos, en toda América, y la encabezan los Estados Unidos, después Brasil, el mayor número de contagios. Y aquí él está diciendo de que no se ha cumplido las medidas por parte de la población. Las autoridades establecen medidas, las medidas de la sana distancia, cúbranse la boca, lávense las manos, mantengan siempre la distancia correcta de persona a persona porque es alto el contagio. En los Estados Unidos se abrieron las puertas en algunas ciudades para que ya fuesen a lo laboral, pero algunos se fueron a las playas los domingos, otros se fueron a los bares, se fueron a hacer la vida cotidiana normal de antes de la pandemia. Resultado, al tiempo de hoy, hubo un rebrote de este virus. Y este es el problema que está sucediendo en algunas naciones, el rebrote. En lugar de ir amainando todo lo que es el contagio, se está incrementando. Y ese es el problema. El doctor está molesto porque dicen, ¿cuándo van a obedecer? En los Estados Unidos, para que tomemos un ejemplo con respecto a México, los Estados Unidos hoy tienen 40,000 personas contagiadas por día. Cada día hay 40,000 contagios. Es la nación que tiene el mayor número de contagios en la tierra. México, ¿cuántos contagios tenemos en México al día? 5,000 contagios, aproximadamente, un promedio, 4,000, 5,000. Quiere decir que los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos tienen el doble de población, pero son 8 veces más el contagio en los Estados Unidos. Bueno, tiene 3 veces más que nosotros. No, 8 veces más. 40,000 no, a la 5,000. población. Ah, sí, en población son 2 veces, ¿no? Sí, son 300 y algo millones de personas. Entonces son 3 veces casi que nosotros. Pero el contagio es grande. 40,000 personas contagiadas por día. Y están alarmadas sobre todo por lo que está sucediendo en el sur de los Estados Unidos, desde California hasta Florida, porque se ha incrementado el número de contagios. Y está molesto el doctor, porque dice, ¿cuándo la gente va a disciplinarse y entender que este virus es mortal, es sumamente contagioso y mortal? Y él dice, si no se cambian las cosas en la población de los Estados Unidos, dice aquí, puede llegar a tener 100,000 casos diarios. O sea, se va a duplicar o triplicar los casos en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en nuestro medio? Aquí en Tabasco, a nosotros los pastores nos habían hablado para ya abrir nuestras iglesias. Nos estábamos programando para el 28 de junio y de pronto, porque en ese tiempo que platicaron con nosotros las autoridades, estábamos ya en el semáforo naranja. Pero de pronto el semáforo naranja pasó al semáforo rojo. Regresamos hacia el rojo. Entonces el rojo es alto. Stop, no se puede, porque el contagio sigue siendo alto.
y pueden ser rebasadas las instituciones sanitarias en cuanto a las camas que hay disponibles. Por eso hoy Tabasco, si ustedes ven el mapa de la República Mexicana, hay semáforo naranja en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, en Oaxaca, a nuestro alrededor. Y el único lugar rojo que se ve allí en el sureste de México es Tabasco. Esta es una advertencia que podemos nosotros hacer con el conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo entero, de lo que está sucediendo en México y lo que está sucediendo en Tabasco. Un servidor, día con día, estoy atento a los números de contagio, números de muerte, y estamos llevando las estadísticas para seguir las tendencias. Hasta ahorita todo está bajo control y damos gracias a Dios porque México es una de las naciones que ha mantenido mejor control del contagio del coronavirus COVID-19, no así otras naciones. Así que no salgamos de los límites, debemos estar obedeciendo. Así que por eso debemos mantener la sana distancia. Si no hay necesidad de salir, no salgas de casa, solamente los que tengan necesidad de salir, pero con cuidado, guarda la distancia, es muy contagioso este virus. ¿Cuándo se darán cuenta de que sí es sumamente contagioso? Cuando ya la persona esté con falta de respiración. Cuando de pronto te falte la respiración. Hemos conocido casos de personas que aparentemente estaban bien y de pronto empezó la afectación en su respiración que tiene que ver con los pulmones y de pronto en el mismo día allí cayeron, caminando cayeron, falleciendo en la calle. Así que todo esto lo estamos viendo. Y estamos conociendo noticias que no solamente son los adultos mayores, estamos conociendo jóvenes que son afectados por este virus, hasta niños. Así que estamos en medio de una pandemia que cada día se hace más crítica, a menos que sigamos las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Las instrucciones de lo natural es bueno porque son medidas higiénicas, son preventivas, pero no resuelven el asunto. El virus está. Los médicos han dicho, nosotros no podemos hacer nada con este virus. Hay más de 200 laboratorios científicos trabajando en la vacuna. Este mismo doctor Fauci dice, si al caso a fines del 2021 se podría tener una vacuna, pero los resultados se verán hasta el 2022 prácticamente. Así que es a largo plazo. Y ya empezaron a especular con los precios. Una vacuna que están hablando algunos laboratorios y están hablando de $2,500. O sea que una persona va a tener $2,000 para comprar una vacuna si hay contagio en su casa. $2,000 son 40,000 pesos, una sola vacuna. Así que esto hay que pensarlo seriamente. Por eso hay que ir al que nos puede ayudar, el único que puede intervenir en el planeta Tierra, y es el Creador de la Tierra, el Creador de las naciones. Jesucristo no vino a establecer religión, vino a establecer la iglesia, que sería la solución a los problemas de la tierra. Por medio de la oración y el ayuno, la iglesia clama a Dios para que Dios intervenga en los asuntos de la iglesia. Es lo que dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado a favor de la tierra. Dios ama cada población, ama cada territorio en su población, ama las ciudades, ama las naciones, porque fueron creadas por Dios. Dios creó al ser humano para que el ser humano caminara con Dios. Dios extendió su territorio del cielo a la tierra. En el cielo hay una familia propia del cielo, la familia de los ángeles.
Pero en la tierra Dios extendió su familia y estableció la familia de la tierra, la familia terrenal, la familia de los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, los seres humanos, con respecto a los ángeles? El cuerpo humano, el cuerpo de carne. Y dice la Biblia que Dios puso en el cuerpo de carne sangre, 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 porque la vida de la carne, la vida del cuerpo humano va a estar en la sangre. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Cristo vino a derramar su sangre. La sangre de Cristo no venía de la sangre de Adán. La sangre de Adán estaba contaminada, se había corrompido debido al pecado. Así que la maldición estaba por el pecado de Adán y de Eva. Toda familia nacía bajo maldición, todo ser humano nace bajo maldición. Hoy en día, siglo XXI, cualquier ser humano, cualquier bebé que nace en el seno de una familia ya nace en pecado, nace bajo maldición del pecado. Así que la religión no resuelve nada con respecto al pecado, solamente la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, que debemos aprender a aplicarla, porque la sangre fue dada. Puedes leer en Levítico 17, está hablando Dios acerca de la causa por la cual estableció la sangre en el cuerpo de el ser humano o del animal, porque Dios estableció la muerte del Cordero para que haya expiación por medio de la sangre del Cordero de Dios. Puedes leer el versículo 17:11 de Levítico. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está, la sangre fue dada por Dios para hacer expiación. Esto tiene que ver con el pecado, limpieza del pecado. Por eso la sangre nos limpia de pecado. En el Antiguo Testamento, cuando se establece la Pascua, que era la sangre del Cordero, la sangre cubría, solamente cubre. En el Antiguo Testamento cubría la sangre, no quitaba el pecado. El pecado estaba bajo la sangre. Eso fue en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero ahora nosotros, los cristianos, estamos bajo el nuevo pacto. Por eso predicamos el Evangelio en el nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto en la sangre, ya no de animales, sino en la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Cordero de Dios, la sangre que es poderosa, que derrotó el pecado en la cruz del Calvario, derrotó al mismo diablo en la cruz del Calvario, que derrotó la muerte, porque al tercer día Cristo resucitó. La sangre es vida. El derramamiento de sangre habla de muerte. Por eso la sangre tiene dos significados, muerte y vida. Primero hay que aplicarla donde hay muerte, porque la sangre, al ser aplicada donde hay muerte, donde hay enfermedad, limpia de pecado, y el enfermo sana. La persona afectada viene a la vida del Señor. Es lo que predicamos, el evangelio de vida, el evangelio de cambio, de transformación en Cristo Jesús. Por eso debemos aplicar la sangre. Hay un virus que anda merodeando como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quiénes van a ser devorados? A los que no están protegidos. ¿Protegidos de qué o de quién? De Jesucristo. El que no está bajo la protección de Cristo, bajo la protección de la sangre de Cristo Jesús, ese virus lo afectará. Pero todo esto es espiritual, todo esto es un acto de fe, porque no lo vemos. Las cosas de Dios no las vemos, solamente la creemos. Por eso tenemos la Biblia, para que la vayamos creyendo. Lo que está escrito en la Biblia lo debemos creer y debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No vivimos de acuerdo a los cinco sentidos, vivimos de acuerdo a la fe. Así que por eso tenemos que enseñar y enseñar que para este tiempo de pandemia, ya tenemos seis meses, no hay solución del hombre. Los científicos no tienen solución, no hay vacuna que solucione el problema. Las autoridades están desesperadas en el mundo entero, hay confusión.
o hay contradicción muchas veces en cuanto a las opiniones. Porque hoy en día, debido a las redes sociales, donde hay mucha comunicación, también han surgido muchas falsas noticias que tienen que ver con este virus. Muchos expertos han surgido acerca de este virus y hay mucha confusión. Dejémonos de confundir, dejémonos de oír otras voces que no nos van a ayudar en nada y le creamos al Creador, al que nos creó, porque nos ama, al que envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Dice la palabra, Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, que Cristo murió por nosotros, derramó de su sangre para limpiarnos del pecado, quitar el pecado y transformarnos en santos de Dios, hijos de Dios, para ser protegidos cuando venga la pandemia o venga cualquier virus o venga cualquier ataque de Satanás, el diablo, porque el diablo está atacando con enfermedades. Así que estamos en un tiempo de prueba de fe, y debemos predicar más el Evangelio. ¿Por qué necesitamos congregarnos? Precisamente para empezar a orar. El propósito es la oración. No hay oración en una ciudad, no hay solución. Mientras las iglesias no estén orando, no puede haber solución en Villahermosa, en Tabasco, el sureste de México. Así que debemos ir cambiando el concepto acerca de lo que es la iglesia. Muchos tienen un concepto religioso, humano. No, debemos tener el concepto de lo que dice Dios en su palabra. La iglesia es el poder que Dios determinó aquí en la tierra para bendecir la tierra, para bendecir ciudades y naciones. No hay trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? La oración. No se pueden reunir los santos a orar, entonces la ciudad está desamparada, las naciones están desamparadas. Pero todo esto es parte del propósito de Dios. Dios es Dios de propósitos y durante 6 meses nos reunió en las casas. ¿Con qué propósito? Para que empecemos a orar como familia, como matrimonio, esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos, hijos con padres. Los que tienen hijos pequeños, padres enseñándole de las Escrituras a sus hijos y enseñándoles a orar, porque es la solución al problema. Yo no estoy aquí hablando de enseñanza humana, estoy hablando de la enseñanza que está revelada por medio del Espíritu Santo en la Biblia, la palabra de Dios, que es el manual, es un manual para el ser humano. Desde que el Señor me salvó y desde que el Señor empezó a alumbrar mi vida, le he creído a la palabra. Dios me conduce a través de la palabra. El Espíritu Santo me ha dado toda enseñanza que estoy dando en conocimiento desde hace 26 años en la radio, La Voz de la Alianza Radio. Tenemos ya casi 20 años en la televisión y toda enseñanza que estamos dando con respecto a los tiempos proféticos que estamos viviendo es por revelación que nos ha dado el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios, la Santa Biblia, que es la palabra profética. Y hemos aprendido, yo siempre le he pedido al Señor que me ayude a interpretar su palabra para aplicarla a nuestra generación. Somos la generación del siglo XXI. ¿Cómo aplicar la palabra? Porque la palabra es eterna. ¿Cómo traer la palabra eterna y hacerla efectiva para este año 2020? Este tiempo de pandemia. ¿Dónde está la solución a la pandemia en la Biblia? Todo está aquí. ¿Dónde están las soluciones a los problemas? Porque empezamos ya este tiempo ahora con el Tratado de Libre Comercio y bueno, hay buenas esperanzas de que los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, estén trabajando juntos para levantar la economía. Ya se habla de un desconfinamiento para ir a trabajar porque hay que levantar la economía de ciudades y de naciones.
Así que el diablo estará atacando la economía y necesitamos incrementar la oración. Por eso este ayuno fue en contra del virus, en contra de la enfermedad, en contra de la crisis financiera y también en contra de los desastres naturales. Hoy tenemos como tema las promesas de Dios en medio de la crisis. Dios se glorifica cuando hay crisis, porque es la prueba de fe. En medio de la crisis, Dios prueba la fe del cristiano. Porque muchos dicen, soy cristiano, de una religión o de otra religión. ¿Eres cristiano? Independientemente de cualquier denominación que seas, vas a pasar la prueba de Dios. Dios te va a probar si verdaderamente eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Esto no es de tener una membresía en una denominación, esto no es de estar yendo cada domingo a una iglesia o los días que se reúnan en una iglesia, esto no es de haberse bautizado, esto no es de estar formando parte de un grupo religioso, no, es caminar mano a mano con Jesucristo, es establecer una relación con su palabra. Cada sermón que tú oigas, cada mensaje que tú oigas en un día de reunión en la iglesia, al otro día Dios te estará probando. Es más, cuando salga de la reunión ya empezó la prueba. ¿Qué es la prueba? Es el examen que Dios te está haciendo de su palabra. El pastor predica de la Biblia, tú recibes la predicación de la Biblia y el Señor te va a examinar. ¿Aprendiste la lección o solamente fuiste a la reunión de tu iglesia para estar un día más en la reunión, pero no estuviste atento a la palabra de Dios? Muchas personas solamente oyen, pero no ejecutan la palabra de Dios, no son hacedores de la palabra de Dios. Por eso Dios nos prueba en medio de la crisis. Las promesas de Dios están establecidas por medio de Jesucristo, son verdaderas las promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de paz, promesas, todo tipo de promesa en lo laboral, lo económico, lo social, lo familiar, todo tipo de promesa de la vida humana. Las promesas están en la Biblia. Pero ¿cuándo van a ser calificadas estas promesas en la vida del cristiano? En medio de la crisis, en medio del problema. Por eso durante 6 meses hemos estado en esta crisis y cuántos cristianos han sido probados. Tenemos aquí el caso del apóstol que escribió, o Dios lo usó para escribir casi el 50% del Nuevo Testamento. Este apóstol se le llamó el apóstol de los apóstoles porque era un superapóstol. En los tiempos de su llamado, no conoció a Jesucristo, no caminó con Jesucristo. Este apóstol, fue llamado después de la muerte y la resurrección de Cristo, después que Cristo había ascendido al cielo. Y ya cuando Jesucristo estaba reinando en el cielo, llamó a este hombre maravilloso llamado el apóstol Pablo. Así que debemos leer las cartas escritas por el apóstol Pablo, guiados por el Espíritu Santo. Es la esencia prácticamente del cristianismo o de conocer lo que es la gracia de Dios. No caminamos ya por obras, caminamos ahora por la gracia de Dios. Caminamos por fe. Y este hombre caminó en fe. Pero dice la Biblia que llevó el evangelio a la región de Galacia, allá en el Asia Menor. Pablo fue usado por Dios para predicar el evangelio a las naciones gentiles y las primeras naciones gentiles a las cuales el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo fue a las naciones del Asia Menor y llegó a una región llamada Galacia y allí estableció la iglesia de Galacia. Así que por eso esta carta es la carta a los Gálatas. Es una carta que habla de la libertad de caminar con el Espíritu Santo. Es la carta de la gracia de Dios.
Es la carta que nos habla de no caminar en obra humana, no en el pensamiento humano, no en las doctrinas humanas, sino en la libertad que nos da el Espíritu Santo para ser hijos de Dios y caminar en fe. Entonces el apóstol Pablo llevó el Evangelio a esta región, estableció allí una iglesia, pero la condición física en que Pablo llegó a esta región de Galacia era una condición deplorable. Estaba enfermo. Pablo, enfermo de su cuerpo, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y hay una revelación aquí. Vamos a leer lo que está escrito en Gálatas capítulo 4, versículos del 13 al 14, y después vamos a leer 2 de Corintios 12. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que la enfermedad que tenía era una prueba en el cuerpo. Una prueba en el cuerpo. Así que los cristianos pueden estar enfermos. Una persona que no es cristiana también puede estar enferma. La enfermedad abarca tanto a cristianos como a no cristianos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace Jesucristo. Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y Cristo moraba por medio del Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Pablo era un varón de fe, era un hombre de fe. Entonces Pablo está llevando el Evangelio de Jesucristo enfermo, en una condición de enfermedad, a Galacia. Se infiere que como él estuvo ciego, cuando el Señor le devuelve la vista, él queda con un padecimiento de los ojos. ¿Por qué de los ojos? Porque aquí mismo abajo dice, ¿no? Dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros ojos. Leyendo para que lo pongan? El 14:15. 14:15 de Gálatas. El 4:15, perdón. 4:15 de Gálatas. ¿De dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahí se infiere que era él quedó con alguna secuela de eso. ¿Sí? Porque luego más adelante también dice que lo atormentaba este padecimiento. Había ya un tormento. Así es. Desde que se convirtió a Cristo. Así es. Posiblemente en sus ojos. Así es. Y en medio de una enfermedad llegó porque luego el Evangelio a esta región de Galacia. También en otras partes dice que con grandes letras escribo, dice, o sea que sí tenía problemas en la vista. O sea que a pesar de los problemas en lo siguió natural, adelante, él no frenó. Él no se detuvo. No paró, no se detuvo. Así que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, no te detengas, hermano, hermana, amigo, amiga, cree en Jesucristo y sigue adelante. La vida todavía es esperanzadora para todos los que creemos en Jesucristo. Hay mucho que viene hacia adelante en las promesas de Dios. Y Dios obra en la fe. Dios obra si le creemos, eso es fe. Creer en la Biblia, creer en la palabra de Dios y movernos de acuerdo a la palabra. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo acerca de quién está detrás de la enfermedad. Vamos a leer ahora 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9. Porque Dios es el que prueba. Y el diablo no es más que un instrumento de prueba. El diablo es un instrumento de prueba. Dios pone la prueba o Dios permite la prueba. Más bien permite. Sí, pero somos probados si tenemos en fe. Así es. Porque tenemos que madurar. ¿Para qué es una prueba de fe? Para ver si ya estamos maduros, si hemos crecido. O sea, como que Dios prueba el edificio. Sí, o la construcción. Está fuerte la construcción del edificio, tiene buen fundamento. Así es. Si viene un temblor, no se viene abajo. Dios está probando. Prueba la varilla, prueba el cemento. Todos los cimientos. Prueba los cimientos, prueba los muros. Dios va probando en la edificación. Cada ladrillo que se pone en una edificación, cada pieza que se pone es probada. Si no cae.
Así que esta es la vida del cristiano. Cada día somos probados. Cada día vamos siendo probados. Por eso tenemos que ir a una iglesia donde hay enseñanza de la Biblia. El pastor no te va a ayudar más que te va a enseñar la Biblia, pero el que va a experimentar la prueba no es el pastor tiene sus propias pruebas, eres tú, amigo, amiga, que vas cada a poner, quien. que vas Dios, a poner la fe en sí, la palabra, en Jesucristo, y lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Es individual. O sea, es individual. La salvación es individual. Y la fe, y la prueba es igual. Individual. Entonces, yo no esperemos que mi prueba sea calificada por el pastor o que el pastor tome mi prueba. No, ya hubo una persona que tomó la prueba mía, Jesucristo. Ahora venció, Cristo está dentro de mí y ya venció Cristo. Entonces yo debo saber que Cristo está dentro de mí. El que está dentro de mí es mayor que el que está afuera. Y en el nombre de Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay prueba que yo no pueda pasar. Voy de triunfo en Cristo Jesús. Eso es fe. Por eso tenemos que llenarnos del conocimiento de la verdad. Y en todo momento, como enseña Pablo también, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. O sea que uno tiene que, en fe, guardar esa confianza que en toda la obra ya de Cristo en la cruz del Calvario y todo lo que obtuvo en favor de nosotros. El problema es que mucha gente no sabe bien cuáles son sus derechos o qué cosas Cristo o el Padre te está dando a través de Cristo y lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Sí, no conocen la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No la conocen. Es fundamental esto. Si tú estás ahorita pasando por una prueba, para eso es la ayuda de los hermanos. Los hermanos están aquí, los hermanos cristianos, para eso es la iglesia, para ayudarnos unos a otros, orar unos por otros. Por eso, si estás en una situación difícil, estás pasando por una prueba, estás enfermo, háblanos, vamos a orar por ti. Nosotros tenemos una relación grande hoy en día de personas que han pedido oración en esta pandemia. Que nos han hablado y han pedido que oremos. Y la Iglesia Maranata sigue orando también. Estamos orando por las personas. Así es. Empezamos a orar por las personas que forman parte de la red apostólica Maranata, pero como hubieron conocimiento de que estábamos orando de personas que llegaban a otras iglesias y personas que no llegan a ninguna iglesia, simplemente nos han hablado y hemos orado y hemos oído de que muchas personas ya fueron sanadas. Así que debemos nosotros confiar en el Señor. La oración es importante, la oración cambia las circunstancias, la oración hace que Dios intervenga en los asuntos y hoy estamos en el tercer día de ayuno con oración. Por eso el ayuno fortalece más la oración. Bueno, vamos otra vez a leer sobre Pablo. Pablo está aquí hablando de la prueba en su cuerpo, pero aquí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9, el apóstol Pablo está hablando ya de lo que es un aguijón. Sí. O de otra manera, un demonio. Sí, que lo atormentaba. Que atormenta. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está la prueba de Dios al apóstol Pablo. Pablo llamado a ser un gigante espiritual, un gran apóstol, un hombre de fe. Dios le iba a revelar secretos para que escribiera lo que hoy es parte del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo. Pero Dios puso un agente de Satanás, el diablo es un agente que está aquí en la tierra al dominio y a la orden de Dios. Dios es el que está en control de todo y Dios está de por medio para que no haya orgullo.
Pablo podría enorgullecerse de tanto conocimiento y sabiduría que Dios le estaba dando. El apóstol Pablo fue llevado hasta el mismo tercer cielo, al trono de Dios, y Dios le reveló cosas que nadie ha conocido. Entonces Dios dijo, para que allá en la tierra no te enorgullezcas, porque el diablo está trabajando con el orgullo. Fue lo que hizo caer a un ángel en el cielo que se llamó Lucero, el orgullo. Y aquí en la tierra ese ángel Lucero se le conoce como Satanás, el diablo. Así que el orgullo es lo que el diablo hace para que las personas caigan de la gracia de Dios. Entonces, para que Pablo no cayera de la gracia, Dios puso allí un demonio. Para que no se enaltecieran. Para que no se le subieran desmedidamente el conocimiento que ya tenía, el orgullo. Así que por eso Pablo está hablando de lo que le estaba pasando en su cuerpo físico. El demonio, ¿a dónde ataca? En el cuerpo. Por eso tenemos que entender qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Debemos conocer nuestro cuerpo. Nosotros, dice la Biblia, somos el templo de Dios. El templo de Dios. Si tú no estás viviendo como Pablo, Pablo iba a escribir el Nuevo Testamento, iba a darle a Dios mucho conocimiento, por eso había un agente de Satanás allí. Pero hoy en día, no. Tú y yo somos llamados a predicar de Jesucristo, a ser testigos de Jesucristo, a nuestros compañeros de trabajo en una oficina, en un centro de trabajo, a nuestros compañeros de estudios en la universidad, a cualquier persona en la calle. Pero si no estamos hablando de Jesucristo, si no estamos predicando de Jesucristo, si no estamos siendo testigos de Jesucristo, no estamos trabajando para el Señor Jesucristo. Entonces el diablo toma ventaja, mandando demonios de enfermedades. A esos demonios sí los podemos reprender y echarlos fuera. El apóstol Pablo dijo aquí, yo he pedido a Dios que me quite este demonio, pero Dios dijo, no, Pablo, bástate mi gracia, mi poder, dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad, en tu enfermedad. Así que eso fue para Pablo. Para ti y para mí, amigo, amiga, estamos en el tiempo ya del arrebatamiento de la iglesia, de ejercer autoridad y poder contra los demonios, porque estamos en una lucha contra un enemigo invisible. Por eso ese virus, COVID-19, que trata de perturbar tu cuerpo, atacar tus pulmones, atacar tus células, es momento de decir, alto demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos toda una oración que desde que comenzó la pandemia la hemos dado a conocer. Si tú no la tienes, pídela. Métete a la página de nosotros, hay una liga allí donde tú puedes bajar esta oración que tiene que ver con la oración por tu cuerpo. Tu cuerpo, Dios lo creó, Dios ama tu cuerpo. No permitas que demonios de enfermedad ataquen tu cuerpo. Tu cuerpo debe estar en santidad, debe estar en salud. Hay que reprender ese demonio. La oración debe ser preventiva. Si tú ya estás atacado por ese demonio, se te dificultará la oración porque ahora tus ánimos están decaídos, pero tienes que esforzarte, esfuérzate y sé valiente para reprender. Por eso necesitas la ayuda de otra persona que esté orando también por ti. Tenemos que orar unos por otros. Así que no esperes que el contagio venga, que el virus venga. Desde ahorita empieza a reprender. Ningún contagio vendrá, ningún virus se me acercará. Yo reprendo todo espíritu territorial a mi alrededor. Yo levanto muro y antemuro a mi alrededor para que ningún demonio se me acerque. En el nombre de Jesús. Tú tienes que declararlo con tu boca. Esta es la oración de guerra que debemos hacer. Todo esto es enseñanza. En esa oración es una oración importante para orar por el cuerpo humano. Nosotros lo hacemos todos los días. Lo más importante de esta oración es que lo repitamos con fe, que realmente la declaremos y que aprovechemos también para reunir a la familia y todos juntos en casa repetir esa oración, porque es una oración realmente poderosa que está hecha en la palabra de Dios
Y es una oración que va específico a todos el coronavirus y todo lo que representa. Y realmente uno la debe declarar todos los días en fe, y uno debe de hacerlo en familia, en grupo, porque la palabra de Dios es poderosa. Y dice que si 2 o más se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra y lo pedimos, Él lo va a hacer. Así que tenemos la palabra de Dios que nos da la garantía de que nuestras declaraciones en fe, hechas juntos y de común acuerdo, van a ser contestadas por Dios. Porque mucha gente tendrá la oración por escrito, pero no la leen, sí, o no la declaran o no la creen. Nada más la declara así Exacto. de una manera superficial. No, así es. Hay que concentrarse en la oración. Aquí hay una parte de la oración que dice: Señor Jesús, haz que tu sangre encapsule y proteja cada célula de mi cuerpo. Así es. En los niveles físicos del alma y del espíritu. Por favor, es una petición, por favor, guarda y protege cada abertura vulnerable en mi cuerpo, alma y espíritu, llegando hasta los niveles celulares y subcelulares. Le pedimos a Dios también: haz que mis aberturas nasales, orales y oculares sean hostiles a la presencia del coronavirus, de modo de que cada virión muera en esas aberturas antes de que pueda ingresar a mi cuerpo. Es una declaración de fe, es una declaración agresiva contra este virus, creyendo que Dios está actuando en nuestra oración. Por eso, si tú no tienes esta oración, amigo, amiga, entra a nuestra página, entra a esta liga, bájala, te va a servir, pero hazla con todo tu corazón, creyendo. Repítela tú y toda tu familia para protegerte juntos allí en casa. Dios quiere que busquemos juntos bajo protección su de presencia. Dios. Sí. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Pues no se vayan, para despedirnos. no se vayan. Así es. Gracias por estar con nosotros. El Señor es bueno, es bondadoso. Estamos en medio de crisis, pero en medio de la crisis Dios ha prometido nunca desampararnos. Dios se glorifica donde hay crisis y Él se glorifica en personas que tengan fe. O sea, todo cristiano debe tener fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Así que donde hay fe en hombres y mujeres, la gloria es para Dios. Por eso estamos en tiempos de prueba, 2020, entramos ya al verano, un nuevo tiempo, y yo creo que vienen tiempos muy especiales en la revelación de Dios para los que han creído en su palabra. Confiemos en Él. Pronto ya estaremos en nuestras reuniones de iglesias, cada pastor con su propio rebaño, ahora guiando en el camino que tiene que guiar bajo la guianza del Espíritu Santo a su pueblo. Así que todo esto lo estaremos viendo. Quédense con nosotros, seguimos y vamos a un corte y regresamos nuevamente. Así es. Terminamos enviando palabra de sanidad. En estos minutos que tenemos nos unimos en oración conforme a las Escrituras. La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en un propósito en el planeta Tierra, así es, a favor de la Tierra, y le pedimos a Dios, Él lo hará. Dios va a escuchar en los cielos de acuerdo a sus promesas. Así es. Y hay promesas de bendición de la salud. Dios quiere la salud, para eso vino Jesucristo a libertar a los cautivos y sanar a los enfermos. Y vamos a enviar palabra de sanidad. Amén. Así que donde quiera que tú estés, si estás mirando este programa, acércate la bendición al Señor primeramente y acéptalo como Señor. Nos ponemos de acuerdo. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, unidos todos en esta oración, estamos, Señor, pidiendo misericordia por cada persona que está enferma. Estamos pidiéndote perdón por todo pecado, remitimos todo pecado y clamamos para que la sangre de Jesucristo limpie de pecado a cada persona enferma, a cada familia, en el nombre de Jesús. Estamos reprendiendo la muerte. Muerte por el coronavirus, te vas fuera. Reprendemos el contagio del coronavirus, te vas fuera. Estamos reprendiendo todo espíritu de enfermedad crónica, en padecimiento de hipertensión, de diabetes, toda enfermedad la reprendemos por el poder
poder de la palabra de Dios y de la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz. Aplicamos la sangre y declaramos vida y vida en abundancia sobre cada persona, sobre cada familia. Desatamos la bendición de Dios de salvación. Escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra ordenamos a todo cuerpo venir a sanidad. Sean sanos por la llaga de Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Véannos hoy a 6 de la tarde, la Santa Cena en Facebook y YouTube. Y el sábado nuevamente con ustedes.